Artes inaugura hoy La mirada inédita, el dibujo y la gráfica de los años 20 y 30, que recoge una selección de obras de la vanguardia de nuestro país pertenecientes al tesauro de nuestra institución. La exposición permitirá recorrer más de medio centenar de obras en papel y cartulina, además de 20 portadas de la revista Social, fechadas entre 1920 y 1932, reconociendo en ellas, entre otros motivos, la honestidad intelectual que identificó a los pioneros de nuestra vanguardia. Nos acompañan esta tarde la doctora Pilar Fernández, historiadora de la crítica de arte y profesora del Instituto Superior de Arte, Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes, y Roberto Cobas, curador de la muestra. Yo le voy a hacer la palabra a la doctora Pilar para que ella introduzca e inaugure esta nueva exposición. Bueno, buenas tardes. Es un placer contar con la presencia de ustedes aquí en la inauguración de esta interesante exposición que nos presenta el museo. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre esta muestra, La mirada inédita, la gráfica y el dibujo en los años 20 y 30, que es el arco temporal que abarca esta exposición. En el texto Camino de los Maestros, la doctora Graciela Pavolotti señalaba hace ya algún tiempo lo siguiente, y cito: en la Cuba de los 20 años, el dibujo y la ilustración habían empezado a responder ya a corrientes que bien poco tenían que ver con las que seguían dominando en la pintura académica. Estas posibles fuentes, decía Graciela, deben ser estudiadas con mayor profundidad. Siguiendo entonces esa inteligente sugerencia, se han realizado serias y acuciosas investigaciones sobre el tema, en tiempos y niveles distintos. Los especialistas Luis de Soto, Adelaida de Juan, Luz Merino, Gillian Yanes y otros investigadores que incluyen a estudiantes de arte han dedicado zonas de su labor indagatoria al estudio de esa franja del arte cubano. Si bien en las palabras del catálogo se apuntan las circunstancias histórico-culturales de las décadas tratadas, considero que por su importancia se debe insistir en este contexto cargado de malos presagios y tenebrosos planes políticos que marcaban el futuro incierto de la cultura en el proyecto de la joven república, así como la tenaz resistencia de intelectuales y creadores. Este espacio temporal de los años 20 y 30 resulta de vital importancia para el devenir del arte cubano, ya que en el mismo se producen una serie de búsquedas, de transformaciones, de cambios y renovaciones que incentivan y propician el futuro artístico de la nación cubana, en el que se dibujan las claves esenciales del proceso de la vanguardia plástica, bien ilustradas en esta muestra. Un aspecto indiscutible del proceso señalado resulta el anhelo intenso en la búsqueda de la modernidad y a la par la expresión de una identidad como autorreconocimiento y reafirmación de lo propio, con una lucidez crítica ante los referentes modélicos, cualificada la producción artística por la pluralidad de proyectos y la vinculación con su tiempo histórico, unas veces más evidente que otras, pero siempre presente. Ello también se percibe en esta propuesta expositiva. La exposición La mirada inédita, nos dice Roberto Cobas, presenta al público el contexto sociocultural de la primera vanguardia que cambió, a través de la gráfica y el dibujo, la visualidad de toda una época. Asimismo, en las palabras de esta muestra que hoy se inaugura, su curador, Roberto Cobas, escribe, y cito: los movimientos de renovación artística que ocurren en el ámbito de las artes plásticas tendrán vías importantes de expresión a través de la gráfica y el dibujo, que constituirán los principales derroteros de las aspiraciones de la intelectualidad progresista de la época, para construir un modelo de nación y asentar con firmeza el concepto fundacional de lo cubano, también en el arte. Continúa diciendo, ocurre una verdadera revolución en el diseño de las revistas de la época. Fin de la cita. La exposición, unitaria en su concepción y objetivos precisos, se presenta, en mi criterio, en un doble perfil: la gráfica y el dibujo
dispuestos en un arco temporal bien definido e importante tanto para la historia de Cuba como para la historia del arte cubano. En definitiva, se presencia el desarrollo de una nueva visualidad como expresión de la impronta de los nuevos tiempos. Iniciaré mis breves palabras por la gráfica. Sin duda, las publicaciones periódicas se convirtieron en canales de la modernidad. Muchas revistas adoptaron una imagen novedosa que era promovida a los lectores. Los medios impresos se convirtieron en portadores de un criterio válido para el imaginario colectivo, que las asumió como voces autorizadas en muchos aspectos de la vida cotidiana. Esta nueva e inédita mirada transita por la exposición agrupando obras de artistas fundadores de la primera promoción vanguardista, y así se comprende que el contexto sociocultural de la primera vanguardia, y vuelvo al curador, cambió a través de la gráfica y el dibujo la visualidad de toda una época. Los artistas, motivados por las inquietudes de su tiempo, exploraron múltiples posibilidades artísticas, experimentaron diversas técnicas y dieron muestras de su creatividad a través del dibujo en cualquiera de sus expresiones o soportes. Y por lo tanto, resulta muy sabio que el discurso galerístico nos motive a seguir la huella del camino trazado por estos jóvenes creadores, de sus búsquedas y transformaciones. Hoy son maestros fundadores de la moderna pintura cubana. Para un mayor acercamiento a los propósitos planteados, el despliegue de las obras se presenta con un excelente núcleo de temas que recogen el quehacer de esta promoción de la vanguardia plástica cubana, lo que se puede apreciar en el catálogo y en nuestro recorrido por la sala. A través del discurso propuesto, el recorrido se inicia con Ramos Blanco, que proyecta su mirada crítica a la sociedad de su tiempo y lo hace a través de una expresión desgarradora y esencialmente humana. Una figura que, según la doctora de Juan, colaboró a cambiar ese modo de ver en la plástica cubana. La exposición cierra con una pieza de Carlos Enrique, donde se pueden valorar cuántos rasgos distinguen formas, estructuras compositivas, técnicas, títulos y personajes reunidos en un ambiente surrealista que en ocasiones cristalizan posteriormente en su obra pictórica más conocida. Esta tinta ilustra la portada del catálogo. Y ahora los invitamos a recorrer y ver las obras con detenimiento, disfruten de la riqueza plástica de los múltiples temas, de las diversas poéticas y de la renovación que se aprecia en ellas. Pero antes quisiera concluir agradeciendo al Museo Nacional la presentación de esta mirada inédita, de ojos que ahora, gracias a Roberto Cova, se conocen un poco más porque habrá que volver a revisitar la muestra. De eso estoy convencida. El mérito radica en que se viabiliza un proceso indispensable del conocimiento del arte cubano que ha permanecido realmente inédito. Se motiva entonces a continuar su estudio y a promoverlo de diversas maneras, porque sin duda, como se decía antes, vista hace fe. Parodiando a nuestro José Martí cuando visitó la exposición de los impresionistas en Nueva York, hay que agradecer que Luzbel se haya sentado en la mesa de trabajo y haya llevado a otros planos la gráfica y el dibujo cubano. Gracias de nuevo y agradezco su atención y presencia. Muchas gracias. Tuvimos colaboraciones muy importantes como la de la librería Antigüedades. Aquí tengo la presencia de Alina Díaz, que nos ayudó muchísimo en lo referente a la gráfica.
y de verdad que sin su colaboración no hubiéramos podido hacer la exposición. De la colaboración muy feliz de haber servido de ayuda para Cobas y para el museo. Me gusta mucho, sobre todo verla ya finalizado el trabajo ahí expuesto, muy bonito. Feliz. Es necesario hacer este recuento, hay mucho. Bueno, mi papá es de esa época y creo, hay muchas cosas que no se conocen, me parece que es muy importante. Esta exposición es muy importante para que se conozca sobre todo la juventud y no solo la juventud. Hay mucha gente que no conoce, no tiene la menor idea de todo lo que se hizo en esa época, de las diferentes manifestaciones, y creo que es muy importante. Ha quedado muy bien la exposición, muy bien, me gusta mucho. Yo creo que la exposición es importante porque traen los años del pasado, los años 20, de los años 20, y muchos dibujos de estos artistas tan importantes como Carlos Enrique, Eduardo Abela, no los conocía, hoy los conozco y tengo conocimientos de ellos, y sí me parece muy importante. Son dibujos que son bastante antiguos y como que me los están mostrando de nuevo, me están dando la oportunidad que normalmente no tengo oportunidad de verlo. Yo que no soy del mundo del arte ni nada, vengo y tengo la oportunidad de verlo y muchos dibujos me han gustado. Ha sido maravilloso empatarme de nuevo con los artistas de la vanguardia y poderlos disfrutar muy de cerca. Mira, yo le digo a estas exposiciones muestras estudio. Es un término que estoy tratando de acuñar, ¿no? Porque en todos los grandes museos del mundo se hacen este tipo de exhibición, sobre todo cuando se puede trabajar con fondos patrimoniales. Para eso están llamados los especialistas que trabajan en esas instituciones y bueno, es una suerte que nuestros especialistas del museo puedan hacer este tipo de exhibición. Muestra estudio porque es un estudio que se hace sobre una tipología del arte, porque se hace sobre una época, porque se hace de un artista en especial, ¿no? Y a mí me parece que eso es importante porque cuando están en salas permanentes y no estoy hablando de este museo, estoy hablando de todos los museos del mundo, ¿no? Cuando se hace o está en una sala permanente, tú le pasas y nada, la obra te puede decir y no te puede decir, pero cuando ya tú la sacas a un contexto de estudio, como puede ser esta misma exposición, La mirada de Eneida, entonces tú empiezas a darte cuenta de toda una serie de cuestiones que por supuesto han estudiado previamente esos especialistas. Pienso que Mirada Inédita era una exposición pendiente, era una exposición necesaria. ¿Por qué? Porque hay dos expresiones que siempre han quedado rezagadas, e incluso en la exhibición más actual, no digo contemporánea, más actualizada, el dibujo y la gráfica. Amén de que el dibujo y la gráfica toman una fuerza ya cuando se abre el periodo revolucionario, de ahí para atrás, la historiografía del arte, que tiene por supuesto joyas invaluables en tal sentido, no se le ha dedicado estudios aparte o estudios pormenorizados, como puede ser esta muestra estudio. Y no estoy hablando de esta sola muestra estudio, estoy hablando de todas que permiten eso, visibilizar un poco más
una obra de arte desde el punto de vista de lo que ese especialista ha estudiado y tú, aunque tú también seas especialista, no has sabido ver. Esta exposición, por supuesto, nos saca a flote toda una parte de nuestra historia del arte que yo creo que es importante. De esos que vemos consagrados en la pintura, Víctor, Carlos Enrique, Amelia, y que de pronto lo veamos. Por ejemplo, el impresionante boceto para una Virgen, que es la Virgen de la Caridad de Carlos Enrique, que tú puedas verlo. O aquí se trabaja para nada, ese dibujo de Marcelo Pogolotti, que tú estás acostumbrado a verlo en esa mecánica de su pintura, y aquí en un dibujo suave, lindo, casi hasta sensual, ¿no? De luces en un dibujo. Entonces, a mí me parece que eso es lo importante de una exposición como tal, de una muestra de estudio que permita visibilizar desde un ángulo diferente a como estás acostumbrado a verlo, o que te permita descubrir toda una serie de cosas que hasta ahora no has visto. Mira, a mí me parece que el tema de la vanguardia no se agota nunca, o sea, la vanguardia histórica. Yo creo que sobre ese tema hay que volver una y otra vez, porque es el basamento en el cual va a estar fundado todo el arte moderno y contemporáneo que se hace en Cuba. Y esta exposición en particular tiene el atractivo de que solo es gráfica y dibujo. ¿Por qué motivo? Porque la gráfica y el dibujo anteceden en cuestiones de modernidad, en cuestiones de lenguaje formal, a la pintura y a la escultura. Por ese motivo va a ser una exposición donde la hemos imaginado, la hemos concebido a partir del dibujo y de la gráfica. La hemos concebido en distintos núcleos, por ejemplo, el afrocubanismo, el criollismo, Carlos Enrique y el erotismo, Amelia Peláez y la mujer como experimentación visual, o sea, distintos núcleos temáticos a través de los cuales expresar ideas que puedan ser interesantes, que puedan motivar al público a un nuevo acercamiento a este periodo tan interesante de la historia de Cuba, que es la vanguardia.